ese es el video de Gray. Yo me planto que también hubo toda una polémica acerca de si había estado o no ahí en el techo del edificio de desarrollo. Y ahora paso a compartir el otro video, que es el video de la desafiliación masiva. Recordemos también, en el año 2016, todo el espacio de Guillermo Moreno había realizado una campaña de afiliación masiva al Partido Justicialista. En base también después, al otro año se hizo la crítica con respecto a la conformación del espacio Unidad Ciudadana, que de CFK precisamente fue una de las críticas que hizo Moreno, y ahora, como sabemos, se hizo una campaña de desafiliación masiva, que hubo un acto la semana pasada, si no me equivoco. Así que bueno, ahora voy a compartir ese otro video para que veamos un poco, y ahí ya como disparadores precisamente, y luego ya arrancamos con el debate con los compañeros. ¿Decir que usted es socialdemócrata? Sí. Los peronistas me van a odiar por decir esto. Pero creo que a esta altura de los acontecimientos, el peronismo debería revisar su condición. ¿Cómo te definís ideológicamente? Oh, esa es re difícil. Pero mi vida. Yo me siento un liberal de izquierda. Me siento un liberal progresista. Peronistas, tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. Y el que lo conoce es así. Sabe que tiene un perro que se llama Dylan, sabe que él aprendió más de Bob Dylan que de Perón. De las 20 verdades peronistas dice que como máximo quedan 3. No cantó la marcha en su vida. Cuando fue presidente del Partido Justicialista de la capital lo cerró. Alberto Fernández es este. Muy bien. Bueno, damos el espacio ahora ya a la opinión de los compañeros. Empezamos con David Acuña, para hacer el mismo orden que hicimos en la presentación. Así que bueno, compañero, la palabra es tuya y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Mira, a ver, creo que hay varias aristas. En principio te digo que yo soy afiliado al partido, pero acá se está partiendo de la base de que la estructura partidaria representa al peronismo. Y cuando digo que representa al peronismo es porque para mí no lo termina de representar. Es el peronismo como un fenómeno cultural que escapa a cualquier tipo de organización de las cuales estamos presentes y otras organizaciones hermanas, y que el partido es lo que hoy aflora, pero no tiene que ver con la historia del movimiento peronista. El movimiento peronista originario entre el 45 y el 55 se basó en organizaciones libres del pueblo, ¿no? De aspecto sindical, hoy diríamos otras de aspecto de la sociedad civil o de los movimientos sociales, como podía ser desde un club de barrio hasta una sociedad de fomento, y el Estado era reflejo de eso. Y el partido era solamente una estructura para presentarse a elecciones. Yo quiero traer una anécdota de un tipo, un gran compañero que ayudó a formarme, que era el Gregorio Goyo Levenson, uno de los que había fundado el laborismo, y había convencido al grupo de Puiggrós del PC de luego hacerse peronista. El tipo nos contaba que a él lo fueron a buscar para ser diputado en el 46. Y lo sacó corriendo, diciendo, ¿cómo voy a ser diputado si yo soy un militante? El tipo lo que nos está tratando de transmitir es que el poder del peronismo está en las bases organizativas de la sociedad. Y que en todo caso, la estructura de un partido, que en ese momento era el laborismo, o las representaciones legislativas, eran en función de un poder que estaba en el pueblo, no en la institucionalidad. Entonces, la verdad, y lo digo con mucho respeto, se participe en las elecciones con una lista de unidad, con 20 listas, o se llama a desafiliar, me parece que el pueblo argentino está en otra sintonía. No es la discusión del trabajador, de la trabajadora, qué está pasando hoy en el Partido Justicialista.
Excelente. Bueno, pasamos entonces ahora a Grisel para que también nos dé su opinión al respecto. ¿Qué le parece a la compañera? Sí, a ver, sí, coincido bastante con lo que dice David. Lo que pasa es que yo también soy afiliada al PJ. No me parece mal que haya compañeros que no pudiendo participar, digamos, en cuanto a la presentación de listas y demás, dentro de, bueno, ese espacio que te da esa herramienta electoral, me parece bien que vayan por fuera y, como decía recién, un compañero estaba participando de otro Zoom, de otra reunión en realidad, y decía que si bien él hablaba un poco desde de la desesperanza, ¿no? De lo que pasa internamente, los enfrentamientos y demás, pero que a él lo esperanzaba que haya compañeros que militen en una organización que se llama la Brigadier General y que quieran dar la pelea desde esos espacios. Pero como dice David, sí, en realidad, si te vas al llano, digamos, a lo que nos pasa en el llano a los trabajadores, estar afiliado o no, participar o no, por ahí hoy es un detalle. Pero también, digamos, no es tan detalle cuando uno piensa que como pueblo le damos poder legitimando a estos candidatos que van tras como una pelea electoral del cual no hay, de esta unidad de la cual no hay un proyecto, ¿no? De país, digamos, porque si vos me decís que la unidad te tiene que doler y tenemos que hacer tripa corazón y porque primero la patria y verdaderamente uno ve que primero está la patria, bueno, hacemos esa tripa corazón y lo venimos haciendo. Y entonces, pero si vos ves que detrás hay un proyecto soberano, un modelo de país, un plan, y sinceramente yo veo que no pasa eso, ¿no? Entonces está esta cosa de que no es el momento de la correlación de fuerza, que uno nunca sabe qué es en realidad. Y la verdad que el momento a este paso no va a llegar nunca. Entonces, me parece bien que ya que en definitiva es una herramienta electoral, el PJ, y es un símbolo al cual también lo han vaciado un poco de contenido, que se vayan armando otras cosas desde las bases, desde el pueblo, y ver qué es lo que se puede conformar para que por lo menos quede de acá a unos años la esperanza de salir a militar y a votar un proyecto de país y no un candidato que nos posicione frente al que no queremos que gane, pero en definitiva estamos eligiendo una persona y no un modelo. Y en todo caso, en esta cosa de administrar la pobreza un poquito mejor que los que se van o los que pueden venir. Y yo creo que el pueblo lo que no quiere, digamos, es seguir siendo pobre. En realidad no es quién me mata de hambre o quién me quita el trabajo o quién me coarta la posibilidad de trabajar. Ni los que voto ni los que no voto, pero a los que voto menos, porque por algo los estoy eligiendo. Entonces, me parece que uno tiene que tener bien en claro eso, que no es unidad hasta que duela y nada. Es unidad hasta que duela, pero mostrame un proyecto de país, mostrame un modelo y entonces, perfecto, uno hace el sacrificio, pero ir camino al precipicio, más que para levantar vuelo, para estrellarte contra la piedra, no, creo que por abajo tenemos que ir moviéndonos como militantes y bueno, armando estos espacios en donde cada uno está participando, donde siente que lo representa y que puede tener una voz para expresar algo y que de acá a unos años, cuando vengan, obviamente, las etapas también para las elecciones y todo, uno tenga en claro que lo que vota es porque hay un modelo, es porque hay un proyecto, digamos, que va a darle trabajo a este país, que va a sacar de los programas sociales a un montón de gente de la que se habla y se la cuantifica como pobreza estructural y queda eso y va pasando de gestión en gestión y hablan hasta los sociólogos, pero nadie hace nada para salir de esa pobreza estructural, bueno, con puestos de trabajo, con trabajo digno, en fin, yo creo que hay un montón de cuestiones
que me parece que se están moviendo muy por las bases y por algo uno va buscando abrir esos espacios, participar en esos espacios donde evidentemente quiere encontrar esas respuestas, esos lugares de representatividad. Así que, digamos, por un lado, no sé, cuando lo critican a Guillermo, yo también a veces lo critico a Guillermo, aunque sea como sea, me parece que es, si tuviera hoy, si hoy, ahora hay elecciones y tengo que ir a poner el voto, voto por él, no tengo ningún problema en decirlo. Pero lo que sí me parece que lo que no quiero es ir a votar, digamos, a una persona, sino que quiero que también esa persona me muestre un plan y me muestre un proyecto y es esto. Y después, bueno, limamos los matices, los discutimos, aunque haya algunos matices que sean un poco infumables. Pero al margen de eso es que vamos pasando de gestión en gestión para que no haya un plan y entonces para tratar de conservar ese poder que no es el poder del pueblo, termina siendo el poder de los que están siempre ocupando cargos, pero que no los ejercen, y entonces el pueblo está a los premios con los que vota y con los que no vota. Y en realidad es porque no hay un modelo, nadie está pensando un plan. De hecho, bueno, este mismo gobierno, Alberto en un momento dijo, no es que tenemos un plan, no hay alguien que esté planificando, digamos, algo de acá a un tiempo, como que no hay una visión estadista. Entonces, sí, estar afiliado o no es un detalle, por ahí es más de lo simbólico. Así que si hay gente que se desafilió masivamente o hay gente que llama a la desafiliación para acompañar un espacio propio, yo no esas críticas no, como que no reparo en eso, digamos, porque los que tienen que dar respuestas ahora tampoco las están dando, tampoco hay gente que se está sintiendo representada, contenida. Entonces, no lo veo como un problema. Como Muy dijo bien. David, en definitiva son otros los problemas. Muy bien. Gracias, Grisel. Ahí tenemos 2 puntos por lo menos diferentes entre David y Grisel, que son interesantes de discutir. Tratemos de ser ahí más concisos, compañeros. Así tratemos de hacer un ida y vuelta entre nosotros. Por eso tratar de ser más concretos. ¿Quién seguía, David? Bueno, seguimos David ahora con Sebastián Mateo. Con Sebastián Mateo. Sí. Muy bien. Bueno, con la ventaja que me da poder expresar algo después de lo que expresaron los compañeros, que es una gran ventaja. Quiero decir que coincido en parte con los dos. Cuando uno mira el video de Guillermo Moreno, es imposible para un peronista no sentirse identificado en primera instancia. Cuando él marca algunas cuestiones de tipo doctrinarias, a uno que es un militante peronista lo interpela. He tenido la oportunidad de pasar por alguna organización, particularmente por la que tiene el estigma de ser la que forma cuadros. Y digo estigma porque siempre los miran como que son monaguillos o evangelistas, pero por suerte ahí pude comprender cómo es la lógica de las orgas y la diferencia entre lo que se ve desde adentro de una organización, entre lo que es el partido, el movimiento nacional y un frente electoral. Nosotros cuando se definió la candidatura de Alberto como grupo, entendimos que era lo mejor para ganar una elección, como bien dice la compañera. Era muy probable que el candidato a presidente no interpretara de la mejor forma lo que uno entendía que debía ser el peronismo. Hay ciertas acusaciones que hace Guillermo Moreno que tienen validez entre los compañeros. Y particularmente cuando Alberto se empezó a volcar hacia las expresiones más alfonsinistas de su gobierno. O sea, en sus apreciaciones públicas y con este video que bien marca que él no se considera tan peronista como socialdemócrata. Pero sin embargo nosotros estamos convencidos de que tenemos la necesidad y el compromiso de ayudar a que no fracase este gobierno. Aún sabiendo que no va a ser el mejor de todos, creemos que la herencia recibida era
de una oscuridad total. Para la nación en términos generales, pero para los trabajadores en términos particulares. Entonces, como militantes peronistas creemos que tenemos que acompañar este proceso. Sin embargo, yo hice unas anotaciones antes, porque, bueno, tuve esta ventaja de expresarme después. Dentro de lo que es el movimiento justicialista, nosotros sabemos que hay una apotegma que dice que el que gana conduce. Y si vos no haces internas, no ganás. Y entonces das lugar a que los que no se sienten conducidos se empiecen a armar, como comentaba la compañera, ¿no? De manera superficial, entre las bases, empezar a dar nuevas formas y nuevas organizaciones que pueden terminar o no en nuevos partidos, como está pasando ahora. Yo leí el otro día que decían que el partido Principios y Valores va a representar la doctrina del peronismo, y podría llegar a ser, pero en realidad como militante peronista me gustaría que eso suceda en el partido justicialista. Y yo hace muchos años que vengo discutiendo con algunos compañeros en Loma de Zamora que el partido no es una simple herramienta electoral, porque si no, no sería el botín de disputa en cada turno de renovación de autoridades. Hace mucho que nosotros no podemos acceder a internas, no tiene nada que ver con este proceso, con este periodo, sino que viene desde hace muchos años. Tengo entendido que la última interna que se dio en el partido fue entre Menem y Cafiero. La realidad es que era muy chico y no pude participar, y si dijera que participé en eso sería estúpido. Sí recuerdo actos de la campaña de Menem, donde el pueblo estaba todavía encantado, y después lo volví a ver en alguna oportunidad en el 2011, esa identificación del pueblo con el candidato. Pero casualmente ayer conversábamos con Gonzalo, y yo le decía, la política no se puede cerrar a los postulados sí o no a determinado candidato. No puede ser que la polarización, como le dicen ahora, haga que los modelos políticos se encierren en dos nombres, para bien o para mal. Nosotros, como militantes, tenemos que dar la discusión dentro del Partido Justicialista para generar una plataforma política, para ofrecer y dar menú a la sociedad de una elección con una plataforma política. Hay puntos en común que tenemos todos los compañeros que formamos parte del movimiento nacional que son indeclinables e irrefutables para la mayoría de nosotros. Y sin embargo, no nos permiten ponernos de acuerdo en cuestiones muy básicas, por una disputa del poder. Yo coincido con lo que dijo David, que la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina hoy está muy alejada de lo que es la renovación de autoridades partidarias. Pero sí es una herramienta de participación de los militantes. No es una herramienta que tenga que ser sometida al voto de la sociedad en su conjunto, sino que es una cuestión más sectorial, podríamos decir, dentro de lo que son los militantes del justicialismo. Y hace 15 días, otro sector de la política, que es el radicalismo, pudo darse sus internas y darle a sus afiliados la participación necesaria para discutir quiénes son los que van a conducir y quiénes no a su partido político. Yo creo que la etapa nos marca que los partidos políticos van en una depreciación y casi en una desaparición de las contiendas políticas. Y estamos encerrados en frentes electorales en los cuales el Partido Justicialista no siempre tiene la prepotencia que debería tener por la identidad que tiene con nuestro pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que el escudo del Partido Justicialista esté en una boleta que llega a los lugares más profundos de nuestros distritos, que ese escudo no esté y venga acompañado de otro que por ahí representa más una organización política que a un partido. ¿Se entiende? Nosotros estamos en una etapa en la que el pueblo se identifica más con Cristina que con los candidatos del peronismo. Y la realidad es que eso es producto de la disputa de la etapa, pero no es lo más acertado. Porque nosotros tenemos que brindarle al pueblo una oferta de plataforma política. Trabajo, producción, desarrollo, grandeza de la nación y felicidad del pueblo. Tan simple como eso. Muy bien, gracias Eva. Muy interesante los 3 puntos que venimos viendo. Sigamos en este camino, compañeros, de tratar de ser ahí concretos. Muy buenas las 3 exposiciones. David de Lomas.
Bueno, la verdad que adhiero a lo que planteaban los compañeros. Yo creo que la agenda política va por un lado y la agenda de la sociedad va por otra, ¿no? Hoy con el COVID, con la crisis política, social y económica que está viviendo, los vecinos de los barrios, el ciudadano a pie no está pensando en la renovación para nada del PJ. Solamente lo pensamos nosotras que militamos todos los días y nos sentimos parte o nos sentimos peronistas, o por lo menos del campo nacional popular, pero más precisamente en este caso del peronismo. Creo que sin algo hoy los militantes o un sector de los militantes pueden comparar a Fernando con Guillermo, que automáticamente los tildan de traidores o los tildan de están jugando para la derecha cuando los compañeros solamente están exponiendo su verdad. Creemos, a mí una parte del fragmento del video que lo dice la canción del fragmento de Fernando, que lo plantea, dice, parece que nosotros los leales, cuando dice, o sea, nosotros somos menos leales porque discernimos, y eso pasa lamentablemente en cada discusión política. Cuando uno plantea algo, dice, bueno, le estás haciendo el juego a la derecha, o al final, como que dicen, son unos troscos, y la verdad que entonces me parece que ¿dónde está ese debate plural que se tiene que realizar? Si no, la política, lamentablemente, hoy es un juego de amigos, juego de 4 o de 5 que se reparte, como quien dirían, los cargos o los lugares en la lista, como si eso en teoría fuese lo más importante. Uno milita por algo que lo trasciende a uno, más que nada. Y comparto totalmente lo que planteaba Sebastián, ¿no? Con respecto a lo de Cristina. Yo creo que los partidos, la política más que nada se personificó. Hoy ya no es el Frente de Todos, sino es Alberto, como en su momento no era el Frente para la Victoria, sino era Cristina. Lo cual, eso, al no tener, o al ser un gran frente electoral, condiciona que los partidos políticos se vayan retirando. Y también condiciona a que se personifique la política. Pero comparto también lo que decía Giselle, la compañera, que planteaba que no se está discutiendo nada más y nada menos que los proyectos económicos para un país. No se está discutiendo eso en varias elecciones, no se discute eso, lamentablemente. Se está personificando la política. En muchas oportunidades los medios están diciendo, a ver, ¿quién es menos chorro? Se está discutiendo. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos que tener sí o sí un plan o un proyecto de país. En muchas oportunidades hay que hablar con la sociedad, hay que siempre hablar con la sociedad, pero en muchas oportunidades hay que decirle que este proyecto de país puede ser a largo plazo, porque la pobreza estructural en la Argentina comienza en el 76 y se profundiza en los 90, en lo cual el gobierno de Cristina y de Néstor y de Cristina fue el único gobierno del 2003 hasta el 2015 que puso el estado de bienestar o del benefactor a servicio del pueblo, lo cual el neoliberalismo reinó muchísimo tiempo y estas son las consecuencias que vemos en la sociedad. No salimos del neoliberalismo, que nos metimos en uno peor, que fue el gobierno de Macri. Son 4 años brutales para las futuras generaciones que han endeudado a nuestro país en 100 años, nada más y nada menos. Creo yo que la lista de unidad del PJ, primero y principal, hay que respetar las instituciones, hay que respetar los tiempos democráticos. Los compañeros y las compañeras tienen que entender eso, hay que respetar los tiempos democráticos y no pensar constantemente en una elección y pensar en gobernar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Buenísimo. Continuemos con esto, tratemos esto de ahora sí ida y vuelta entre los compañeros y qué rol tiene la militancia en esta situación. Yo particularmente
Creo que esto marcó una lista única y no lista de unidad, que desde que se conformó el gobierno simplemente uno siente que solo fue para ganar una elección porque no hay unidad de concepción, no hay políticas generales. También lo que dice David de Lomas de la Corriente Nacional Martín Fierro, los compañeros le dicen, también juega la formación ahí de los compañeros, que no puede ser que cuadros políticos o los militantes en este momento histórico estemos usando términos como troscos para señalar a otros compañeros. Ahí que también, ¿qué rol juega la militancia en eso? Yo particularmente ahí no estoy afiliado al PJ porque nunca me dejaron afiliarme. Yo mandé, me he cansado y no estoy afiliado. Así que ni siquiera te dejan participar en la instancia de una simple afiliación. Por eso que yo particularmente me refugio mucho en mi militancia en lo territorial, en una organización libre del pueblo como es un club, y en lo gremial, como es otra organización libre del pueblo, los sindicatos. Así que despunto el vicio de la militancia por ese lado. Y me gustaría que en este momento histórico el rol de la militancia sea clave, porque la unidad nacional es lo que yo considero que sí está en juego. Y claro, después si tenés este nivel tan bajo dirigencial, no vamos a poder ir muy lejos. ¿Querés decir algo, David? David de la DESCA, en contestación a los compañeros. No, a ver, creo que no hay muchos matices entre nosotros. El partido no es más que el reflejo de quienes lo integran. En este caso, como bien señalaba mi tocayo Martín Fierro, no hay elecciones reales internas del partido desde la renovación con Cafiero que enfrentó a Menem. Después lo que hemos tenido si uno quiere, son simulacros. Pero, a ver, por un lado me parece que no se le debería obturar la posibilidad de presentar lista a cualquier afiliado o afiliada, sea quien sea. Sea más conocido o menos conocida. No, eso no debería pasar, más para un partido que refleja o que debería reflejar un movimiento como el peronista, que fue realmente Perón e Irigoyen antes los que crearon la democracia para nosotros, digamos. Antes no había nada, éramos prácticamente esclavos en nuestra propia tierra. Y Perón también levantando las banderas revolucionarias de ese irigoyenismo, nos dio derechos, nos dio ciudadanía tal vez por primera vez. Entonces, el partido debería reflejar esa tradición de lucha. Ahora, sí, lo que me parece que como todos somos hijos de una época, y no creo que desde la restauración democrática en el 83 a la fecha se haya profundizado la idea de volver a un peronismo revolucionario como fue en sus inicios, de poner como primer objetivo la soberanía nacional, ¿no? La independencia política como ordenador de todo lo demás. Me parece que después las discusiones terminan siendo como de bajo vuelo, como chatitas. La militancia debería cumplir justamente el rol de discutir con la dirigencia. Los mejores hombres del peronismo discutieron con Perón. Jauretche se le plantó a Perón. Cook se le plantó a Perón. Y eso no quería decir que no eran leales. Lo que no eran obsecuentes. Lo que no eran aplaudidores de cualquier cosa. Digo, el mismo Jauretche cuando Perón, nada más y nada menos, nacionaliza los ferrocarriles y le termina poniendo los nombres como Roca, Mitre, bueno, Urquiza. Perón le decía, Jauretche le decía a Perón, lo que estamos ganando en política lo vamos a estar perdiendo en lo social. ¿Por qué? Porque no se ponía tal vez demasiado hincapié en lo que hoy llamaríamos una batalla cultural. Y se lo decía Jauretche. Y los laburantes
entre el 46 y el 47 le hicieron 100 paros a Perón. Eran laburantes peronistas. No es que, y esto de salir a macartear diciendo, no, eran los troscos, no, eran los comunistas. Entre nosotros no debería pasar. No es sano, más allá de andar señalando como con el dedo como comisarios ideológicos, digo, hay que tratar de no hacerlo. No solo no nos hace bien a nosotros como movimiento, sino que confunde al pueblo. Se confunde al pueblo, que es lo principal. Gracias, David. Continuamos, Nahuel. Ahí comento algunos de los comentarios de los que los compañeros están dejando en el chat, que obviamente Buenísimo. los invitamos a que lo sigan haciendo. Matías Guaycochea, de Encuentro Cultural para la Liberación, dice, se discute los espacios de poder en vez de un proyecto del país. Creo que en eso todos coincidieron. Sebastián Iglesias, delegado de la bancaria, dice, la democracia que proponen en el partido es la misma que proponen para la comunidad, una ficción. El poder debe volver al pueblo por intermedio de sus organizaciones libres. Así que, bueno, continuemos en esto, compañero, de corto, conciso y al pie. ¿Querés mencionar algo, Grisel? Sí, digamos, traer un poquito a colación el mensaje de hace unos días que dio nuestro Papa Francisco, ¿no? Me parece que es como el gran conductor en todo esto, digamos, el soberano es el pueblo y quien escucha al pueblo no se equivoca. Bueno, falta ese oído en el pueblo, justamente. Entonces, casualmente o no tanto, nadie recogió, digamos, ese mensaje, ¿no? Como, aunque sea como para caretearla, pero me parece que ahí hay un gran punto, digamos, justamente en esta cosa, por los mensajes que vos acabas de leer, Gonzalo, evidentemente a todos nos está pasando eso, ¿no? Que cada uno va viendo que, bueno, estamos en esta carrera de votar a este para que no llegue el otro, pero como que se empieza a ver cada vez más dónde este modelo, que es el único que nos va a conducir verdaderamente a una vida digna. Bueno, poner un oído en el pueblo, que somos el soberano. Entonces, me parece que es por ahí. Oh, pues disculpen, yo creo, gracias Grisel, lo que se viene, creo que no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero la antipolítica me parece que está muy cerca de suceder, y eso es una cagada, y eso sí pone en jaque el sistema de representación, y me permite esto conectar con las cuestiones que salieron la semana pasada con los números del INDEC, que son de terror. La misiadura que hay y la que va a venir, es difícil ser militante, defender un gobierno en estas situaciones. David, Sebastián, Nahuel. Yo puedo meter un bocadillo Por favor. Para cerrar el tema anterior que me quedó pendiente. Bueno, repasando las anotaciones vi que había algo que anoté. A mí me parece que si los militantes no discutimos adentro de nuestro partido, el partido queda como herramienta para los políticos profesionales. Esto que decía David y la compañera de que se reparten cargos, lo hacen única y exclusivamente a través del partido justicialista, porque ninguno tiene el peso específico suficiente para ir a patear un escritorio o una puerta de una oficina y decir yo me quiero quedar con esto. Entonces los militantes, más allá de que coincido plenamente con el aporte de David en esa enseñanza que le dejó el compañero Levenson sobre cómo voy a ser diputado si yo soy militante, esa es una tradición y una enseñanza y una formación que se perdió en nuestro partido. Muchos de los tipos que nosotros nos cruzamos adentro de los dispositivos partidarios se acercan exclusivamente para ocupar cargos. Esa es la discusión que tenemos que dar, esa es la pelea por la cual seguimos rompiendo los huevos de alguna forma dentro de los PJ. Y les digo una cosa, esta lista no fue de unidad y fue única, y la del 2017 como fue, y la del 2013 como fue, y la del 2009 sí reunió mayor consenso, porque ahí estaba Néstor todavía, y había una conducción más radial del movimiento peronista. Néstor atendía mejor y más
más dedicado a los sectores del peronismo. Naturalmente que había uno que había quedado afuera, que fue por decisión, digamos, por la batalla electoral que se dio en el 2005, pero Néstor se dio el trabajo de conducir a todos los compañeros, diría yo, casi en un mano a mano con cada uno, aunque fuera de forma intermitente. Y esa situación de la construcción política dentro del partido se está perdiendo. Ahí es donde va a empezar a desaparecer la política. Ahí, con respecto a lo que planteabas vos Sam, coincido totalmente. Coincido totalmente, y también lo que recién el último párrafo de Seba, que la antipolítica en muchas oportunidades están ganando, y eso es un gran problema, y eso es ahí donde la militancia no tiene que perder, tiene que ganar esa batalla cultural. No puede ser que la antipolítica en los medios, como el cantante de cumbia, del Dipi, plantee las semejantes barbaridades que plantea, como ese cantante, como otros cantantes o como otras personas que pasean por los medios y dicen cualquier tipo de barbaridad, y uno tiene que escucharlo y decir, bueno, acá está mal esto. La verdad que lamentablemente plantear lo de Esper, en su momento lo de Centurión, la verdad que eso es la antipolítica, y de esa antipolítica en Brasil hizo que hoy Bolsonaro sea presidente. Eso es lo que nosotros tenemos que replantearnos y empezar a fijarnos. Está bien, Alberto, vamos a decir la verdad, del primer momento sabíamos que no era el Che Guevara. Pero como también decía Néstor, que a la derecha también se le gana con derecha, nos sirvió para expulsar a lo peor en la vuelta a la democracia, que fue Mauricio Macri. Nos sirvió para ganar, bueno, bárbaro. Pero ahora, en unidad, el peronismo tiene que plantearse un proyecto. Antes el compañero el presidente de la Cámara era Massa, hoy es Sergio. ¿Sí? También es esos vaivenes de la militancia, de la política, que nos tenemos que empezar a charlar. Y en estos momentos donde la derecha, donde Larreta, donde todas estas personas que vienen con un 40% de votos y una buena imagen, producto del desastre económico que hicieron en sus 4 años, producto de esta pandemia a nivel mundial, hoy tienen la caradurez de hablar de cómo devolverle la guita al fondo. Ellos trajeron el fondo nuevamente en la Argentina. Es más, desde en el 55, bueno, el 56, no recuerdo bien exacta la fecha hoy, lo trajeron seguramente sus abuelos, lo trajeron al fondo, ¿sí? Lo cual nosotros, ellos no pueden venir a enseñarnos absolutamente nada de la antipolítica desde las visiones de ellos, porque siempre favorecieron a un solo sector, y ese sector es el más reducido, que es la oligarquía. Son los que hoy decimos los dueños de la Argentina, donde ahí tenemos que dar esa batalla, ahí es donde tenemos que pelear para que la torta se distribuya de una mejor manera, porque como también lo decía Moreno, depende qué huevo queremos romper para hacer una tortilla. O sea, o romper los huevos de la oligarquía, que son poquitos, para favorecer a muchos, o romper los huevos de muchos para favorecer a algunos pocos. Eso es lo que el gobierno se tiene que empezar a alinear. El gobierno, nosotros y los gobiernos que vendrán, que tienen que ser desde el peronismo o gobiernos nacionales y populares en defensa de una soberanía. La militancia hoy poco está hablando de, por ejemplo, de la hidrovía, de que en agosto se termina ese plazo belga en navegar en nuestros ríos gratis navegar. Nosotros no estamos hablando de eso. Y eso es un tema de agenda que tenemos que hablar, y tenemos que ganar esa batalla cultural. Millones, toneladas de dinero le están robando al pueblo argentino, no a un gobierno, al pueblo argentino, porque están navegando en nuestros ríos, nada más. ¿Cómo? ¿Puedo meter un bocado más sobre este tema? Ahí David
me parece que le pegó en el clavo sobre el tema de poner en agenda ciertos temas, y nada menor que la hidrovía, por donde, como él dice, se fuga, ahí sí que se fuga un PBI, ¿viste? Y no es justamente Cristina. A mí me parece que esto que estamos hablando también tiene que ver con que si el partido se llenó de tipos que van a buscar el puestito, si el partido se llenó de políticos profesionales, es porque antes se valorizó demasiado la técnica sobre la política, ¿no? Yo no voy a hacer nombres propios, pero el Estado está lleno de personas que en su vida pisaron una unidad básica, que en su vida pisaron un sindicato, que en su vida pisaron un barrio, ¿viste? Y hoy son los... Que en su vida laburaron. Además, ¿no? Claro, más de uno tiene la página de ANSES en blanco. Meto un bocado para que no se me vaya, sí. Que en su vida hicieron un acuerdo político. Además. Y esos que son en su los vida que se tomaron un café con un compañero. Además eso. Pero lo triste es que son esos compañeros, ¿no? Tal vez el nombre queda generosamente puesto, que son los que van a hacer los acuerdos o a defendernos con los organismos internacionales de crédito. Son los que se tienen que sentar con Brasil, con China, con los países hermanos y los países no hermanos a negociar una vacuna, a negociar recursos. ¿Y desde dónde lo van a hacer? Sin menospreciar el que tiene saberes universitarios. Dios bendiga los cuadros que uno puede traer para el campo popular. Y si son justamente personas letradas, mucho mejor. Pero el no vivir en carne propia, que no llegas a fin de mes, que no sabes qué comer hoy, si comer o comprar un medicamento para tu señora, para tu esposo, para tu hija, si no lo viviste, es muy complicado que tengas esa empatía a la hora de sentarte y ponerle freno al Fondo Monetario, ¿viste? Es complicado. No sé si es imposible, pero es complicado. De la misma manera que si no te tocaron el timbre a las 3 de la mañana para pedirte una tira de medicamento, entiendan lo que es la necesidad en un lugar más postergado. Pero a mí cuando salen estas discusiones me gustaría remontarnos a pensar en Miranda, el tipo que estaba al lado de Perón en la estatización de los ferrocarriles, si hubiese actuado de la forma que actúan estos compañeros. Y lo que digo en función de lo que vos decías de los puestos en el Estado, uno que tiene la posibilidad de caminar y conocer distintas dependencias, es alarmante la cantidad de yupi, de zapato de punta y pantalón chupín que hay ocupando lugares estratégicos. Exacto. Déjame mencionar algo, Sebastián. Estamos preparando un programa sobre la figura de Miranda. Bueno. Tomando un poquito lo que decía Sebastián y David, compañeros que no vivían en la Argentina, quieren venir a solucionar los problemas económicos. Es una locura. Eso ya es gravísimo, Lo cual, eso me parece. Y después al de los pantalones chupín y todo eso, que no pisan el barro ni por casualidad, ¿viste? Lo cual, la política se ha llenado, como en los 90, muchas oportunidades como el jet set, ¿viste? Y no hacemos antipolítica desde la política, sino contamos una realidad, porque, a ver, yo milito en una organización que nuestra máxima referencia es Quito Aragón, un compañero que hace un tiempo sacó un libro que decía de la Villa La Banca, un compañero que vivía en el Bajo Flores y tuvo la posibilidad de ocupar un lugar en la legislatura porteña. Y eso es un orgullo para todos los compañeros, y eso también es un incentivo, decir, che, mirá que los compañeros de los barrios también podemos llegar, mirá que también estamos capacitados, mirá que también podemos cumplir, no solamente somos los que están en los comedores y en los merenderos para que los intelectuales armen las listas, los intelectuales conformen los HCD y los intelectuales ocupen los cargos.
porque sin la militancia organizada, esos intelectuales estarían laburando en muchas oportunidades en sus empresas privadas. Seguro. Bueno, Además, respecto a eso que estás marcando, David, es lo que en historia del peronismo, ¿no? En esas 9 clases se habla de los hombres mediocres, digamos, justamente de los mediocres intelectuales, que serán muy intelectuales, pero que no tienen esa sabiduría del pueblo, ¿no? Que es más intuitiva, y que eran los pobres los que comprendieron a Perón y comprendieron su proyecto, mientras que los que tenían en teoría la capacidad de poder hacer mejores análisis por tener una formación académica eran justamente, no digamos que era que no lo comprendían, sino que no comprendían el proyecto y que no adherían a él. Entonces, bueno, a mí me parece que sí, hay que ir viendo qué es lo que pasa en las bases, en los barrios, ir buscando, y esto hasta cuando se elige un dirigente estudiantil, parece que los únicos estudiantes solo están en el Pellegrini o en el Nacional, ¿no? Y muchas veces de esas escuelas, como se ha dicho, ha salido lo mejor de la intelectualidad y de la dirigencia. Yo no lo pongo en duda, también ha salido lo peor de la antipatria. Entonces, vayamos a buscar a esos pibes de los centros de estudiantes, de las escuelas de la periferia de la capital o del conurbano, a ver cómo están discutiendo la política desde sus realidades, que son realidades crueles y palpables, y que bueno, a ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, porque si no, si siempre vamos al Pellegrini, siempre vamos al Nacional, porque quedan cerca, si la lucha queda cerca, ponete una boutique, flaco. Pero yo veo a mucho político, mucho representante, mucho asesor, más, digamos, buscando tener una cierta imagen que parece que es el relacionista público de un modisto, que el que representa a un pueblo. Yo, si vos venís a un barrio vestido así, no sé ni a qué mierda venís. O sea, yo digo, ¿de qué me va a hablar este flaco? ¿Entendés? No sé, alquilo en un 2x2 con garrafa. ¿Qué me puede llegar a decir? ¿Entendés? Entonces, eso me parece justamente, bueno, sí, no porque el militante tenga que aspirar sí o sí a un cargo, por supuesto que los puede ocupar, pero a ver cómo, hay un tema con la formación política, y hay un tema que se viene dando hace mucho tiempo, donde es la de posicionar a Evita con el Che Guevara, y parece que Perón no tuvo ningún protagonismo, ¿no? En restarle ese protagonismo como que la revolucionaria fue a ver, Eva llega a la política por Perón y se encontraron dos que se complementaron, pero el modelo de país lo tuvo Perón. Y eso se ha ido como restando, como que Perón pasó a ser casi, bueno, a una dirigente como muy importante del Frente de Todos, diciendo, a mí me conduce una abogada y no un militar. Bueno, esa persona baja línea, ¿no? Y son los que están ahí. Bueno, hay que ir a remover esas bases porque hay un montón de compañeros importantes que son los que terminan muleando para estos payasos que están más interesados en vestirse bien que en ir y aportar culturalmente, políticamente, socialmente, en hacer una construcción nacional y popular como corresponde desde las bases. Exacto, Grisela. Acá, bueno, está conectada una compañera nuestra que se llama Romina y dice, muchas veces Romina dice lo siguiente: somos muy mansos, a esos muchachos que están mencionando ustedes, la verdad, un correctivo se merecen para ubicarse, se merecen. Tenemos que estar un poquito más, no sé si hacerle la guerra, pero hay mucha gente de más también. Mucho portador de apellido. ¿Puedo meter Decime, un bocado? Vos por ahí le podés dar un correctivo en una oportunidad, en alguna casa humilde en un barrio, pero no le quita el puesto. La discusión hay que darla desde... No, está clarísimo. No. O sea, yo coincido porque me ha pasado en reiteradas oportunidades presenciar visitas de compañeros de esas que se denominan bajadas a los barrios. Asco. De madres solteras que tienen 3 o 4 hijos que la reman como se puede y te cae uno de estos faraútes vestido de, como decía la compañera, de representante del modisto, que le da medio vergüenza sentarse porque por ahí se mancha el pantalón en la precaria silla que puede haber en cada domicilio, a decirle a la compañera cómo tiene que hacer para subsistir.
por más piña que le metas en el momento, esa realidad no la cambiás. Ni la del funcionario, que no tiene nada que ver con la realidad del vecino, ni la del vecino que espera otra cosa de los funcionarios. Sí, para que quede claro, me refiero a que está todo muy estático, no hay ni siquiera una discusión. Ese muchacho ni siquiera está incómodo sabiendo que es un completo inservible o un hijo de puta. No está incómodo porque no hay debate en el partido, porque hace 1000 años que no se tira un sillazo en un congreso del PJ. Es lo que me gusta estar en un gremio. Tal cual, tal cual. Y hay otra cosa para remontar, ¿viste? A veces hay un ministro que al principio en el gobierno mostraba como acto revolucionario una tarjeta, que era la tarjeta, todos sabemos, la tarjeta alimentar, ¿no? Lo cual, esa tarjeta alimentar lo tomaba como una revolución, ¿viste? Y era un certificado, un cheque de pobreza, ¿sí? Y en todos los medios decía, bueno, con esa tarjeta vas a poder comprar, no sé, por ejemplo, el pollo, el carne, qué sé yo, pero no bebidas alcohólicas. O sea, lo que tenía en esa tarjeta, que son todos borrachos. Una locura, es la estigmatización a flor de piel. Bueno, pero mirá que se la daban a los pibes hasta los 6 años, el de 7 ya no morfaba. Claro, o se autosustentaba. Tal cual. Y encima era una fusión de 2 tarjetas, en una, ¿viste? Pero bueno, al margen, y después habían mesas que hablaban de eso, de la alimentación, que bárbaro, ¿viste? Cuando tenemos una generación de pibes que lamentablemente están creciendo arroz a guiso, ¿sí? Y vamos a tener una malnutrición de pibes obesos y enanos por la malnutrición que se está viviendo hace muchísimo tiempo. O sea, puro y exclusivamente carbohidrato. Y en esas mesas de nuevo me acuerdo que hablaban de el pescado, el brócoli. Hay compañeros en la barrera que no conocen, yo nunca en mi vida comí brócoli, que no conocen ni el brócoli, nunca comieron la carne. No podemos hablar cansadamente de una persona que cobra en esa tarjeta menos de 10.000 pesos, en decir, bueno, este es el abanico de comida light que tenés que comer, estas son las porciones que tenés que comer, las frutas, porque no alcanza la guita no alcanza primero, y después no estigmaticemos a los compañeros y a las compañeras de los barrios, porque eso es lo que le hace tan mal no solamente al peronismo, sino a la sociedad en sí. Exacto, David, recordar que abrir un comedor, abrir un merendero, nos duele, ¿viste? Porque eso no es casi renunciar a lo político, es volver a la solidaridad básica que tenía el ser humano en las cavernas, juntarse para comer. Tengo tanto, lo aporto. Y nos dolía porque hay la llamada década ganada, a la cual adhiero, que Néstor y que Cristina fueron lo mejor que nos pasó en democracia. Todavía con esa década teníamos bolsones de pobreza que no pudimos ni siquiera arañar en derechos elementales. Si éramos críticos en ese momento, ¿cómo no serlo ahora? Ahora es una obligación serlo. Ese ministro que vos nombraste, que además sumo que se ufanaba de hacer, o no sé si lo sigue haciendo, pero concursos presentó un proyecto, concursé, te damos una máquina, ¿viste? Me hace acordar a Bailando por un Sueño, ¿no? El que no sabe bailar no puede soñar en este país, el que no sabe presentar un proyecto no se merece una máquina, ¿no? Y asocio el tema de que Evita te la regalaba, la máquina de coser, no te hacía bailar adelante de todo, y ¿qué hacemos? Tiramos moneda, aplaudimos, nos reímos. A la militancia, si hay una crítica a la dirigencia por falta de coraje, es porque antes la militancia no supimos tener ni los ovarios ni los huevos necesarios para empujarlo. También es parte, somos parte de ese problema. Es verdad, somos muy mansos. Puedo, bueno, compañero. No de monopolizar, ¿eh? No, pero sigan. Yo creo que al comentario que hizo David de una generación de pibes malnutridos, creo que los que rondamos los 40 somos la primera generación de pibes malnutridos que vivimos arroz y fideos.
porque somos hijos de los primeros desempleados crónicos de nuestra reciente historia, ¿no? Digamos, de nuestra historia corta. Creo que es la tercera generación de pibes malnutridos la que está condenada a lo que viene. Así que es muy lamentable. Y bueno, iba a decir una cosa más, pero me olvidé, perdónenme, estoy viejo. ¿Alguno quiere decir algo? Podemos ir redondeando, compañeros. Nadie nos corre, pero para ir redondeando, por ejemplo, alguna síntesis, alguna propuesta. Claramente falta, yo soy muy de la idea de que faltan huevos, hay que hacer una tortilla claramente porque lo demanda la patria, el movimiento histórico. Estamos muy mal, lo que usted está mencionando, la misiadura que hay es tremenda, no la vamos a hacer siendo hippies. Decime, sí, Grisel. hay que educar a las generaciones que vienen entre tanta perspectiva minoritaria, hay que educar con perspectiva soberana para que se entienda justamente cuando estábamos hablando recién que tocamos el tema de nuestros ríos, de la mal llamada hidrovía, ¿no? Como bien explica siempre el ingeniero Tetamanti. Digamos, si no hay una conciencia de soberanía desde pequeños y se crece con la idea esa desmalvinizadora de que Malvinas fue un fracaso y los pibes fueron a morir, y pobres pibes y pobres víctimas, bueno, digamos como que va a seguir estando este problema de que vamos a sacar cada año, cada vez que se conmemora, un Malvinas Argentinas a modo de eslogan y ya está. Me parece que tiene que venir con otra mentalidad esas generaciones y me parece que a veces la escuela no está contribuyendo mucho al margen de todo el contexto político. Bueno, pero es un poco el metamensaje que da la misma referencia política del Frente Electoral que dice que ella la conduce una abogada y a nosotros un militar. Es un metamensaje fuertísimo que cala hondo en los compañeros no formados o en los ciudadanos no interpelados directamente por la participación política. Sí, así es. Compañeros, vamos cerrando. ¿Quieren tirar alguna síntesis, alguna propuesta, alguna idea? No, yo intentando dar una respuesta, porque creo que podemos seguir describiendo la realidad y vamos a coincidir en muchas cosas. Todavía tenemos demasiados sellos, demasiados nombres de orgas, orguitas, o como querramos llamar. Me parece que hay que trascender las propias orgánicas o los espacios circunstanciales donde uno está, porque uno es militante toda la vida, más allá de la estructura que circunstancialmente uno, o el rol que uno desempeña, y tratar justamente de generar respuestas por abajo que no se han animado por arriba. Creo que uno tiene que ser el factor molesto al interior de su propia organización como para que aflore algún tipo de programa. En los momentos de mayor vicisitud, el peronismo salió a dar respuesta. Lo hicimos con los programas de La Falda, Huerta Grande, o sea, era la clase obrera, no justamente los intelectuales, que salían a proponer ítem por ítem de lo que necesitaba la patria, respuestas concretas sobre el comercio exterior, sobre integridad territorial, sobre el rol de los salarios, los impuestos. Todo eso vino de las mejores experiencias de la clase obrera peronista. Tenemos que aprender de eso. Me parece que si no lo hacemos, nuestra generación va a pasar a la historia como aquella que no lo intentó, ¿no? Porque podemos ser derrotados, pero lo que no me cabería que me digan que no lo intenté. Sí. Exacto, muy bueno, David. Comparto lo que plantea el tocayo David. Por ejemplo, es básicamente eso, volver a Perón, volver a IAPI, volver a
por ejemplo, nosotros de la organización planteamos una empresa estatal de alimentos y no es que estamos descubriendo América ni somos unos iluminados, no, es volver a Perón, es básicamente eso, es eso, lo cual que me parece que con respecto a esa, porque también pasa mucho dentro del peronismo, como lo planteaba la compañera, que es como que volver a Perón y dice, no, pero espere, hay otra figura, o esto es un campo nacional y popular, esto es un frente de todo. A ver, si queremos ganar esa batalla cultural sin hablar de Perón, no vamos a ganar absolutamente nada, ni siquiera vamos a dar esa batalla. Porque si hay un hombre que ha creado todo en la política argentina, ha hecho todo, y por suerte dejó, como siempre digo, por suerte ha dejado un montón de libros para que leamos, es Perón. Si nosotros no volvemos a él, me parece que estamos equivocados. Grisel, Seba, Nahuel. Yo dejamos que cierre la compañera, así hacemos uso de las mayorías y le dejamos que ella termine como minoría, pues somos más varones que mujeres. Bueno, hice una anotación ahora porque había perdido el hilo en la aparición anterior. Lo perverso de este sistema, que la mayoría de los pobres de nuestra patria se la pasa pegado al televisor mirando cómo cocinan unos estúpidos para después tirar comida y están todos embobados mirando cómo preparan platos que son de difícil alcance para la mayoría de nuestro pueblo. Cuando hablamos del 60% de pobreza en los nenes hasta 14 años y de 42 en las familias de la Argentina, que te pongan un programa de ese tipo como en el horario pico, es una falta de respeto a nuestra identidad como militantes y a nuestra idiosincrasia como argentinos. Principalmente eso. Después, lo que comentaba David sobre la integridad territorial. Hace por lo menos 4 meses que tenemos un diputado nacional planteando en una situación casi de secesión la independencia de un territorio de nuestra nación. Y no tenemos un compañero con huevos de fuste que lo salga a cruzar y le diga que es un cipayo y que por lo menos lo amenace con desaforarlo. Si él quiere ser el presidente de una nueva república, que abandone la Cámara en la cual está representando a los ciudadanos argentinos. Por lo menos eso, una amenaza. No digo que esté bien el desaforo, porque la realidad es que nosotros hemos padecido la quita de fuero de varios compañeros, o de algunos compañeros, muchos de los cuales están en prisión, estuvieron en prisión a lo largo de la historia de nuestro movimiento, y recientemente tenemos compañeros que son presos políticos que a su vez habían sido desaforados. Lo cual me parece que habla a las claras de la etapa que viene para adelante con los compañeros que tienen responsabilidades. Fueron capaces de dejar que desafueren o desafueren, no sé cómo se dice, a uno de los tipos que más hizo por esa década ganada que solemos reconocer y reivindicar de Néstor y de Cristina. Y que además era uno de los tipos puntales en la política de Néstor, que nos dio origen al surgimiento o a la aparición de un montón de nuevas estructuras militantes a las cuales representan y representamos. Lo que decía también de la soberanía del Paraná, casualmente ayer se lo comenté a Gonza, yo tuve la oportunidad de ingresar a uno de los puertos cerealeros, porque la empresa donde trabajo hizo una obra, es un lugar al que no se accede fácilmente, los ingresos a los puertos están 12 kilómetros adentro de la tierra, y sobre el Paraná, si no venís navegando, no ves cómo funciona. El Estado no tiene presencia ni ejecuta ningún tipo de control. Las exportaciones salen por declaración jurada de los exportadores, lo cual es una situación insólita e inédita porque ningún país del mundo entrega el control de su producción en manos de exportadores extranjeros, la mayoría. Entre todas las banderas que aparecen en ese flyer que todos conocemos que dice que se desangra la Argentina por el Paraná, hay un puerto de una asociación cerealera argentina que es una cooperativa de pequeños productores que son tan cipayos o más cipayos que los extranjeros que nos están robando la producción
Y es una situación única a la que nos enfrentamos como generación política porque están venciendo los contratos de concesión y de cesión de derechos y lo podríamos retomar de manera gratuita y que sería una situación favorable para el desarrollo del empleo y la producción en la zona núcleo de producción sojera y de distintos granos. Así que espero y tengo la mayor de las expectativas de que esto se resuelva de manera positiva para el pueblo y no se extienda la concesión ni siquiera por 6 u 8 meses, que es lo que están diciendo, para generar una flota mercante propia, porque todos sabemos que cuando eso se extiende de manera previsional o provisional, se prorroga indefinidamente y los únicos perjudicados van a ser todos los argentinos, ni más ni menos. Y por último, para cerrar, hace unos días que vengo analizando información que tiene que ver con el mundo del trabajo por mi formación académica, porque me dedico a eso y me gusta. La realidad es que los datos que dio el INDEC sobre la línea de la pobreza están condenando a la mayoría de las familias, incluso de trabajadores, a quedar por debajo de la línea de la pobreza. Los trabajadores menos calificados, que tienen los sueldos mínimos de los convenios, trabajando los dos integrantes de la familia, con una familia tipo, están quedando por debajo de lo que exige la canasta básica para sobrevivir. Eso es un crimen, porque aún siendo trabajador y teniendo un trabajo registrado formal, con aguinaldo y vacaciones pagas, sos pobre, y trabajando en algunos casos, los dos integrantes de la familia también son pobres. Es una situación que no se había dado antes, es la primera vez que está pasando. El problema en la Argentina es de salario. Nosotros no tenemos el salario ajustado a ninguna de las variables de la economía, y lamentablemente los trabajadores, además de perder poder adquisitivo, están condenados a ser pobres. Únicamente los trabajadores calificados y que tienen los mejores trabajos están holgados en las necesidades de la familia, ¿no? Hogar, vestimenta, alimentación, educación y en algunos casos esparcimiento y en otros ni siquiera esparcimiento. Así que bueno, ha sido un placer compartir y debatir con ustedes. No estaba preparado para esto. Me quedo muy contento y les agradezco de verdad. Muchas gracias, Seba. Grisel. Bueno, no mucho más que lo que han dicho los compañeros, que por supuesto adhiero y que también es, sinceramente, muy grato haber compartido este espacio con ustedes y que me hayan convocado. El tema de la soberanía, no quiero dejar pasar por alto ni olvidar, y no solamente como una cuestión de memoria, sino que urge hacer justicia por nuestros compatriotas de El Ara San Juan, porque ahí también está la soberanía, y no puede ser que se esté planteando una cuestión subsidiaria, y no porque si los familiares lo necesitan, obviamente que no pongo en duda eso, pero que no se plantee como la única reparación, ¿no? Como para hacer justicia y para saber qué es lo que pasó, porque que no quede como una fecha más en el calendario para recordar y para decir memoria, verdad y justicia, o justicia por nuestros compatriotas. No, lo del Ara San Juan es tremendo, digamos, y no puede ser solo una frase para reivindicarlos. Respecto, digamos, a la pobreza, creo que hay que salir de la encrucijada de estar haciendo discursos, por un lado, de deudas ilegales, mientras vamos haciendo consensos para pagarlas. Creo que ya tendría que estar agotada esa posibilidad de que si no se puede pagar, de que si es ilegal, de que si se usó para fugar plata y para bancar una campaña, no entiendo qué es lo que se va a arreglar para que sigamos pagando algo que que se aplaude, ¿no? Como se aplauden cosas que coincido con que los trabajadores que más ganan dejen de pagar el impuesto a las ganancias, pero muchos ganamos menos de 40.000 pesos y por ahí 10.000 pesos se lo ponemos a un alquiler. En realidad, si uno pone números, está bien que se descuente, que se deje de descontar en realidad, pero me parece que hay que poner el foco en algo mucho más profundo, porque la gran mayoría de los trabajadores están muy por debajo de los sueldos
han pagado ganancias o que pagan ganancias hasta ahora. Entonces, digo, es ponerse en eje en una realidad que creo que si no se dimensiona que el 60% de los pibes es pobre, bueno, hay un problema de comprensión total. Con respecto a los plazos que se vencen en cuanto a estas concesiones, bueno, yo no estoy muy esperanzada de las decisiones que vayan a tomar y que vayan a hacer a favor del pueblo. Ojalá quisiera equivocarme, porque gran parte del futuro, y me parece de una situación económica que se puede revertir, está puesta ahí. Pero bueno, es medio complicado creer. Así que nada, contenta por haber participado, y ojalá que se repita. Fue un gusto. Muchas gracias, Grisel, muchas gracias a todos. A mí se me ocurre, tomé un par de apuntes, creo que estamos todos de acuerdo con lo mismo. Necesitamos el partido, necesitamos a las bases, necesitamos la discusión, necesitamos organización, no sellos de goma, como mencionaba David. Y bueno, lo que proponemos nosotros desde acá de Tarea Fina es seguir con estos encuentros, y está abierto obviamente el espacio para que nos juntemos de manera virtual o de manera presencial. Los invitamos también, cualquier cosa, a comer un asado todos juntos en el Club Social y Deportivo Para Siempre, cuando gusten. Nahuel, ¿querés decir algo? Buenísimo, muchas gracias compañeros por su tiempo, por darnos su opinión también. La idea es generar estos espacios, digamos, para ir conociendo las perspectivas que tienen los compañeros de distintas organizaciones, los distintos tipos de opiniones que hay también, para que eso vaya nutriendo también a todos a los seguidores de Tarea Fina también, que les interesa conocer estas perspectivas. Y bueno, también a toda la gente que se conectó hoy, le agradecemos a todos los compañeros de Tarea Fina, Romina Roca ahí que nos estaba saludando también, Julieta Calorina que nos comenta ahí también, Víctor Molinas, Sebastián Iglesias, Juan Mosquera, toda la gente que se estuvo conectando y nos estuvo haciendo el aguante, escuchando las opiniones de los compañeros. Seguimos la semana que viene, como les comentamos, con la entrevista a Carlos Villacinti, y vamos a seguir todas las semanas con estos vivos. Seguramente vamos a ir incorporando también eventualmente otras transmisiones con otros temas. Y bueno, yo también ahí preparé una canción para el cierre, para que escuchemos también otra canción peronista. Así que bueno, Gonza, si te parece, cerramos con eso y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Cerramos con la canción Vuelve Perón. ¡Viva la patria! Vuelve Perón, el pueblo vibrará de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó, pero con gran decisión el noble pueblo argentino, para regir su destino, vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón.